lo dijo en la primera hora. Sobre el plan de vacunación, el estado del plan de vacunación en el Ecuador, la campaña Yo Me Refuerzo contra el COVID-19, el estado del vacunómetro, ¿no? ¿Qué cifras nos pone el vacunómetro? Sobre este tema, Belkis, hay hondas preocupaciones al momento sobre lo que está pasando en el país. Aquí, lamentablemente, como digo, casi que el tema del COVID está siendo parte de nuestra cotidianidad y la sensación de relajamiento se está evidenciando en algunas cifras. Por ejemplo, en Guayaquil, Diario del Universo trae a colación esta nota que da cuenta del fallecimiento de 6 personas en la última semana en Guayaquil, aumento que inquieta a la mesa de salud. Dice Diario del Universo que 6 personas fallecidas por COVID-19 se registraron en la última semana epidemiológica en el puerto principal. Los casos de contagios confirmados por COVID-19 fueron 1.980, 400 menos que la semana anterior, por lo que se confirmó una tendencia a la baja sobre los contagios. Sin embargo, la cifra de hospitalizados se mantiene. Al momento hay unos 15 pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI de la red de salud. Así que es un tema que preocupa, ¿no? Hablemos de estos temas justamente con nuestra invitada, quien ya la tenemos conectada, Melba Rodríguez, gerente del plan de vacunación. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Radio Sonorama por el espacio. ¿Cómo están? Gracias, Melba, muy gentil. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. A ver, acabo de dar cuenta para poner en contexto mientras usted se conectaba a lo que está pasando en Guayaquil. Hay un descenso de los contagios, pero hay inquietud por el número de fallecimientos. En ese rubro, ¿cómo está la situación de vacunación en el Ecuador, Melba? Tenga la gentileza. Así es, nosotros seguimos y continuamos desarrollando el plan de vacunación. Posterior al 900, la vacunación de COVID-19 retornó a los establecimientos de salud y a la fecha contamos con una cobertura del 84,2% de esquemas completos, es decir, personas de 3 años en adelante que se han logrado vacunar con 2 dosis de vacuna o con una dosis, de acuerdo al tipo de biológico, en el caso de CanSino, con una dosis. Y actualmente nos encontramos desarrollando la campaña Yo Me Refuerzo. Yo Me Refuerzo, una campaña que contempla vacunar a las personas de 12 años en adelante con el primer refuerzo de vacuna COVID. ¿Quiénes pueden acceder a este refuerzo? Aquellas personas de 12 años en adelante que hayan cumplido 4 meses en adelante de haber terminado su esquema primario, es decir, 2 dosis de vacuna COVID o una dosis de vacuna CanSino. Y también el segundo refuerzo para personas de 18 años en adelante que ya tengan 4 meses de haberse aplicado su primer refuerzo, o también las personas de 12 años en adelante con inmunosupresión moderada o severa pueden acceder al segundo refuerzo. Para desarrollar este plan, el Ministerio de Salud Pública, desarrollar esta campaña de Yo Me Refuerzo, se ha articulado con todo el éxito que se tuvo en el Plan 900, se ha articulado a través de la activación del Comité Interinstitucional de la Vicepresidencia de la República con las instituciones públicas y privadas para poder actualizar toda la base de datos de las personas pendientes a vacunar a las personas que pertenecen a estas instituciones, aperturar más puntos de vacunación y permitir de esa forma que la población pueda acceder a la vacuna. Es importante que la población ecuatoriana conozca que todos los establecimientos de salud del Ministerio tienen disponibilidad de la vacuna y que además también tenemos aperturados puntos masivos de vacunación en universidades, en centros comerciales, en sitios estratégicos para permitir el acceso de la población a la vacunación. ¿Qué valoración tienen hasta el momento respecto del proceso de vacunación en lo que va de este año? Bueno, una vez que cumplimos con la meta de vacunar a 9 millones de personas en 100 días y que mejoramos nuestras coberturas de vacunación de esquema primario, sí hubo un descenso de la cantidad de personas que se vacunaban diariamente, puesto a la lectura que nosotras tenemos como Ministerio de Salud Pública es que ha habido una percepción un poco relativa en torno al riesgo de una gran parte de la población, pensando que quizás ya no es necesario acceder a la vacuna si tuve COVID o que ya no es necesario
vacunarme porque los casos han disminuido o porque ya enfermé o enfermaron mis familiares en un determinado momento. Entonces, esta relatividad de la percepción de riesgo o quizás de no necesidad de la vacuna ha hecho que la población no acceda a la vacunación. Por ello, justamente hemos retomado toda una campaña comunicacional con el Yo Me Refuerzo a través de estos espacios, a través de ustedes, para motivar a la población a acceder a la vacuna, a sumarnos y a contribuir entre todas y todos a disminuir la presencia de casos, pero sobre todo a disminuir el riesgo de complicaciones o de muerte, de hospitalización por la COVID-19. Señora gerenta, es innegable el éxito de la primera parte de la vacunación, o sea, la administración de la primera y hasta de la segunda dosis, pero está claro que para los dos refuerzos subsiguientes, el primer refuerzo y el segundo refuerzo, que podríamos hablar de la tercera dosis y de la cuarta dosis, haya habido problemas y ha habido un declive justamente por esta sensación de relajamiento. ¿Qué estrategias van a aplicar específicamente para poder llegar a estimular a la población ecuatoriana con la administración de estos refuerzos? Como Ministerio de Salud Pública nos encontramos con la campaña comunicacional, como yo les indicaba, sensibilizando a la población, aumentando el número de puntos de vacunación, ya no solo con los más de 1.900 centros de salud a nivel país, sino también creando puntos de vacunación en sitios estratégicos que en la primera parte, como usted bien lo menciona, fueron claves para el desarrollo de la vacunación, del proceso de vacunación, articulándonos con las instituciones, con la activación de este comité interinstitucional, las empresas públicas y privadas se han sumado a esta actividad para generar que en cada uno de estos espacios los servidores y servidoras que son parte de estas instituciones puedan acceder a la vacunación de COVID-19. Es un proceso largo, es un proceso que no va a ser igual que en su primera fase, porque tenemos que recordar cuál era la situación epidemiológica del país en el 900. Entonces, ello hace que el contexto de este momento, la situación epidemiológica del país en este momento, genere que la percepción de la población no sea la misma frente a esa respuesta. Entonces, la invitación es que a través de los medios la población pueda conocer que existe la vacuna de refuerzo, que tenemos disponible las vacunas en todos los establecimientos de salud, que la vacuna es segura, que todas las vacunas disponibles son seguras, son gratuitas, son efectivas, que existen los esquemas heterólogos. ¿A qué me refiero? Y esto también es algo que la población en muchos sitios genera cierta resistencia por desconocimiento, pero es importante que toda la colectividad conozca que los esquemas heterólogos están autorizados por la Organización Mundial de la Salud, que se mejora la efectividad y la respuesta inmunológica del cuerpo cuando utilizamos esquemas heterólogos. ¿A qué me refiero? Me he colocado primera y segunda dosis de Pfizer y mi refuerzo es con Sinovac. Me han aplicado primera dosis de AstraZeneca y mi segunda dosis es con Sinovac. No hay ninguna complicación ni está contraindicada la aplicación de esquemas heterólogos. Claro, porque esa es la principal preocupación que existe. Perdón que le interrumpa, sí es Belkis, perdón que le interrumpa. Yo, por ejemplo, perdón que hable en primera persona. Yo tengo las 4 dosis. La primera y la segunda Sinovac, la tercera Pfizer y la cuarta Sinovac. ¿Eso está bien o no? Así es, totalmente, está bien. Porque la aplicación de esquemas heterólogos está evidenciada, hay suficiente evidencia científica que respalda los lineamientos del Ministerio para la aplicación de estos esquemas heterólogos. Hay que recordar que la evidencia se va actualizando. Entonces, cuando empezamos el plan de vacunación de la COVID-19, estaban disponibles los esquemas homólogos. Entonces, si yo tenía primera dosis de Pfizer, debía aplicarme segunda dosis de Pfizer, pero actualmente está disponible la evidencia que nos demuestra que la efectividad de la vacuna con estos esquemas heterólogos potencia el sistema inmunológico y genera una muy buena respuesta. Entonces, toda la población debe de conocer que no hay ninguna limitación, que por el contrario, es muy efectivo el uso de esquemas heterólogos y les invitamos a permitir que las brigadas de vacunación, que el personal del ministerio les aplique estos esquemas heterólogos en cada uno de los territorios del país. Ahora, traslado una pregunta que resulta recurrente, pero que termina siendo necesaria. ¿Cuánto hay que esperar entre un refuerzo y otro y más todavía si es que hubo contagio reciente?
Entre el refuerzo, para recibir el primer refuerzo, como les indicaba al inicio, 4 meses de haber terminado el esquema primario, es decir, de haberme colocado la segunda dosis o de haber recibido dosis única de CanSino para el primer refuerzo. Si yo ya tengo primer refuerzo, para las personas de 18 años en adelante o las personas con inmunosupresión moderada o severa, 4 meses para acceder a mi segundo refuerzo. ¿Qué pasa con una persona, digamos, justamente ¿se me escucha? Sí, le escucho. Vea, mi mamá me acaba de escribir y me dice que le pregunte, si me dio el virus, ¿después de cuánto tiempo puedo ponerme el segundo refuerzo? O sea, la cuarta dosis. Claro, porque ya tuvo las 3 dosis, pero obviamente está clarísimo que la vacuna no es que es un chaleco antibalas totalmente invulnerable, pero se supone que minimiza el impacto del COVID. Entonces, luego de administrar las 3 dosis, alguien se contagia, que le pasó a mi madre. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poderse poner el siguiente refuerzo? Ok, tanto para la colocación de refuerzos como para las personas que quizás no han iniciado sus esquemas primarios y deseen colocarse primera dosis, segunda o refuerzos, independientemente de la dosis que vaya a recibir, lo importante es conocer que una vez que yo estuve infectada o infectado del COVID-19, yo debo de esperar que pase la fase aguda, es decir, que yo ya no tenga síntomas, que yo ya no tenga molestias. Una vez que yo ya no tenga ningún síntoma de la enfermedad, yo puedo recurrir a colocarme la dosis que me corresponda, sea refuerzo, sea primera dosis, segunda, dependiendo los intervalos que debe de existir entre una dosis y otra. O sea, no es que también quería... No es que hay que esperar 5 meses, por ejemplo, no. No es necesario. Esos intervalos son entre las dosis del esquema de COVID-19, no desde la infección o desde la infección reciente hasta el tiempo de poder aplicarse la vacuna. Solamente por esto que acaba de explicar, me parece correctísima esta explicación, que hay una diferencia en el intervalo entre vacunas frente al tiempo que hay que esperar para vacunarse luego de haber sido contagiado, porque acá nos dicen... me pregunta Andrés Espinosa, que me pide que le pregunte a usted si el tiempo de 6 meses de intervalo entre una y otra dosis, ¿eso se mantiene? No, al inicio del plan de vacunación teníamos unos intervalos y como les mencionaba hace un instante, la evidencia científica va actualizándose constantemente. Los estudios nos permiten también como Ministerio de Salud ir actualizando con los avances disponibles la información de nuestros lineamientos. Entonces nuestros lineamientos actuales es 4 meses para la dosis de refuerzo entre el refuerzo 1 y el refuerzo 2 o 4 meses una vez que se finalizó el esquema primario de 2 dosis o de dosis única. De allí los intervalos entre vacunas dependiendo del laboratorio. Nosotros tenemos para primera dosis del laboratorio Sinovac, primera y segunda dosis 28 días, en Pfizer también como mínimo 28 días de intervalo. Entonces, también es muy importante recordarle a los padres y a los cuidadores que requerimos mejorar la cobertura de vacunación y la protección a nuestro grupo de niños y adolescentes de 3 años a 11 años. Si bien nuestra cobertura de esquemas primarios se encuentra en el 84%, nos preocupa mucho la cobertura de vacunación de los niños de 3 a 11 años. Los niños de 3 a 4 años, la cobertura de esquemas completos no supera el 25% a nivel país. Entonces, recordar a padres y a cuidadores que se acerquen a los centros de salud, que la vacuna de COVID es segura para este grupo de edad, que está disponible en todos los sitios y que es necesario también proteger a este grupo de edad. Una cosa adicional y final, estimada Melba, ¿ustedes también nos podrían hablar sobre la venta de las pruebas rápidas de COVID-19? ¿Tienen alguna participación en esto? Bueno, como Ministerio de Salud Pública, la información que podría proporcionar es que ya existe el proceso de que las personas van a poder disponer o adquirir sus pruebas para realizarse el tamizaje de COVID-19 en sus domicilios, pero que hay que tomar en consideración que una vez que yo me realizo esta prueba, yo necesito un PCR, que es el que me va a dar el diagnóstico como tal, y sobre todo si voy a necesitar reposo médico, yo voy a necesitar realizarme esta prueba en los laboratorios autorizados. Pero sin embargo, ¿qué facilidades me da a mí como persona, como usuario, poder realizar esta prueba en casa, que ya con este diagnóstico yo voy a poder tomar las medidas necesarias en mi entorno, poder generar el aislamiento oportuno? Pero eso no va a reemplazar básicamente la prueba PCR ni el reposo que se va a requerir realizarse
a través de las instancias necesarias. Y lo ultimísimo, en 15 segundos, ¿dónde están vacunando? Me preguntan acá. En todos los establecimientos del Ministerio de Salud Pública y además en ciertos puntos de vacunación masivos, como por ejemplo centros comerciales, en Quito, en el Quicentro Sur, por ejemplo, en Guayaquil, en el Quicentro Sur también, ya en el Mall del Sur de Guayaquil. Y lo mejor para cada uno de la audiencia que nos escucha es poder entrar a la página www.salud.gov.es y allí podrán encontrar los puntos de vacunación a nivel país por cada una de las provincias. Gracias. Le quiero agradecer por esta información valiosísima, gerenta, muy amable. Gracias a ustedes, Honorama. Muy gentil. A Melba Rodríguez, gerenta del plan de vacunación. Ahí tienen ustedes. Y con eso y un bizcocho nos vamos, querida Belkis. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.